Gloria a Jesús. Abra sus Biblias, amados, en el libro de Efesios. Los creyentes debemos orar en todo tiempo. Vamos a ver, amados, con qué locura salimos esta noche. Inicié el estudio bíblico la última semana de septiembre y han corrido varios meses y casi estamos llegando al final de este estudio bíblico basado en Efesios. Este día cubrimos, amados, 2 versículos y vamos a terminar con los últimos 4 versículos de Efesios 6, 20 al 24 el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Pero en esta oportunidad me gustaría que leamos el versículo 18 y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Puede sentarse, amados, que el Señor pueda añadir bendición a lo que ya está bendito. Usted que está en su casita, muy contentos, cierto, que esté con nosotros. Este domingo tenemos Santa Cena aquí en nuestra iglesia, así es que si todavía usted no ha salido del congelador, ya es tiempo. Ya casi el 80%, 90% de nuestra gente acá en la iglesia ya tienen la segunda vacuna y algunos ya pronto se ponen la segunda, cierto. Así es que venga, por favor, nos hace falta, y también yo sé que a usted le hace falta poder estar acá con los hermanos alabando juntos en armonía. Amados queridos, inmediatamente después que el apóstol Pablo ha hablado de los 6 elementos que vimos que componen la armadura de Dios, rápidamente emplea el elemento de conversación con el Padre, cierto, y a lo que nosotros le llamamos la oración. Alguien dijo: la oración es el radiocontrol que llevamos todo el tiempo mientras estamos en esa batalla con el enemigo. Se usa en la batalla, se usa en el día malo, se usa en el día bueno, se usa todo el tiempo. Como soldados, amados queridos, de Jesús, la oración es una conversación con el Padre. Y esa conversación se da en 2 fuentes. En una que se expresa para que se me escuche, y la otra donde callo, escúchalo, para escuchar la voz de Dios. Pablo era un hombre de oración. La oración en Pablo era el secreto de su vida y de su tremenda influencia, de su sufrimiento, de su perseverancia, de su ardiente pasión por las almas de aquellos que él quería ver que viniesen a Cristo con el poder del Evangelio. Y por esas calificaciones, después de nuestro Señor Jesucristo, amados, para ser instruidos en la oración, de veras, el apóstol Pablo toma mucho tiempo, amados, para hablarnos acerca de la oración. Los versículos de nuestro pasaje encontramos 7 verdades vitales sobre lo que es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, orando en el Espíritu, orando con vigilancia, o sea, velando, orando con toda perseverancia, orando con denuedo, o sea, orando con valor, con energía y con decisión. El llamado que hace el apóstol Pablo cuando habla acerca de la oración es tan importante que lo establece, escúchalo, no como una sugerencia, sino realmente como un mandato del Nuevo Testamento. Él dijo en el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración. Este es un mandato, amados.
que el mismo el apóstol Pablo ya lo había expresado cuando vemos, antes que escribiese a Éfeso, el apóstol Pablo ya había escrito a Tesalónica en su primera carta, y él les dijo las mismas palabras acomodadas de otro sentido. Él dijo: orad sin cesar. Pablo, amados, no solo nos exhorta a orar, sino a orar en todo tiempo y sin cesar. Lo que quiere decir que debemos procurar vivir una vida verdadera en una atmósfera, en una actitud decisiva y personal de oración. La oración es algo íntimo. La oración es algo personal, que tú desarrollas, que tú manifiestas. Orar es hablar con Dios. Oramos preventivamente para evitar el lamento espiritual más tarde. Oramos en todo tiempo, bajo problemas, bajo circunstancias, cuando saltamos de alegría, cuando nos sale una sonrisa. Oramos cuando nos sale una tristeza y cuando hay dolor en el corazón. La oración se acomoda a cualquier temporada, a cualquier season, como decimos, amados. En momentos difíciles, ahí está la oración. Salmo 55:16 dice: en cuanto a mí, a mi Dios clamaré, y Jehová me salvará. Paso por algún momento difícil, la oración es mi refugio. Cuando necesitamos dirección, porque es bien común, amados, que nosotros nos desubiquemos, nos salgamos del camino. Vamos a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría solamente es para los nacidos de nuevo, para los llamados creyentes, discípulos, los hijos de Dios. La inteligencia es un común denominador para toda la raza humana, pero la sabiduría solamente hay que pedírsela como hijo a aquel que la da. Por eso dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, escúchalo, da a todos abundantemente. Mientras más sabio eres, mejores resoluciones, una mejor vida vas a tener, menos problemas vas a arrastrar en tu caminar. Porque la sabiduría, amados, es algo espiritual y es aquella parte divina donde se manifiesta el consejo de Jehová obrando en tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y dice que Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche, y será dada. Oramos cuando somos tentados. Dice el Salmo 69:1: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Amados queridos, cuando somos tentados, necesitamos refugiarnos en la oración y decirle al Señor: Padre, ayúdame con esta circunstancia que se está apoderando de mi sentimiento y yo quiero ceder a ellos. Por eso la oración, amados, es el radiocontrol que anda cada soldado de Jesucristo. Y en esos momentos difíciles, lo sacamos y nos comunicamos con el centro y el comando central del cielo, amados. Cuando somos perseguidos, dice Salmo 7:1: Jehová mi Dios, en ti he confiado. Vuelve, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame de todo mal. Somos perseguidos por personas, somos perseguidos por problemas, somos perseguidos por chambres, por difamaciones, somos perseguidos por muchas cosas. Hasta la suegra muchas veces nos persigue, pero que Dios la bendiga, ¿no es cierto? Cuando cosas inquietantes llegan a nuestra vida, Isaías 37:14 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, vuelve, sálvame de todos los que me persiguen. Y Señor, por favor, líbrame de esos momentos inquietantes, de esos momentos que llegan y turban el alma, turban el corazón. Señor, pon paz en medio de la tempestad. Cuando llega una enfermedad, lo mismo, nos refugiamos en la oración. Dice Santiago 5:14: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Mira qué lindo: en el nombre de Jesús.
nuestro Señor. Cuando nos encontramos, amados, en cualquier clase de necesidad, para todo hay oración. Cualquier dificultad que tengamos, tenemos promesas, tenemos palabra para orar en base a ese fundamento, amados, que es la palabra de Dios. El creyente está llamado a señalar, a citar las promesas, la palabra de Dios. Eso da fuerza a tu oración, porque estás manifestando, amados, algo que Dios quiere que tú lo sepas con amplitud y que tu corazón se llene de gozo cuando señalas la palabra. Oramos cuando hay desesperación por aquellos problemas que todos hemos pasado, que son difíciles. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, por nada, no caigas en esa trampa, amado, del afán, si no sean conocidas vuestras peticiones en oración delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que en momentos de desesperación, en momentos difíciles que posiblemente en este instante más de alguno de vosotros está pasando, amados, necesito, número uno, enfocarme en la cruz y no caer en la telaraña del afán y estar ahí atrapado viendo, amados queridos, bajo qué circunstancia puedo escalar y salir. Amados, la oración es un socorro inmediato en muchas oportunidades. Cuando clamamos a Jehová, clama el justo, dice la palabra, y Jehová le oye. No estamos, amados, tirando una palabra al vacío. No, estamos lanzando una palabra, amados, a alguien que sí nos puede responder, a alguien que sí nos puede salvar bajo cualquier problema, bajo cualquier circunstancia. La oración tiene ese efecto glorioso y maravilloso que Jehová siempre, siempre nos escucha. El mandato de Pablo, amados, que traza a los efesios y a la iglesia de Tesalónica es el mismo. Les da el mismo consejo: orando en todo tiempo, con toda oración. Puede, amados, resultar un poco confuso para algunos, ya que no estamos hablando de una postura, no estamos hablando de un tiempo definido en cuanto tú tienes que orar, porque todo eso es cuestionable. Si puede orar 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 2 horas, 3 horas. Amados, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener una comunicación para con Dios. Porque orar es, amados, hablar con Dios. Pero antes de continuar, deseo que sepas, la oración no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es el fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida. Ahora bien, cuando se está lleno del Espíritu Santo y ese fruto se pone como obra y se manifiesta de adentro hacia afuera, tú eres una persona espiritual y por ende eres una persona de oración. Y tienes esa amplitud espiritual de hablar con Dios constantemente. No es una carga, sino que es un deleite el que tú puedas conversar con nuestro Señor Jesús. Amados, el hecho que alguien te diga que ora 2 horas cada mañana no quiere decir que ese creyente es espiritual. No te confundas. La iglesia cristiana evangélico ha introducido, amados, patrones de entendimiento en que si se hace esto es espiritual, si se hace esto otro es espiritual. Y la oración muchas veces se ha utilizado para definir a alguien. Cuando dice yo oro 2 horas, 1 hora, decimos: oh, qué hombre, qué mujer más espiritual. Pero muchas veces, amados, esas cosas son confundibles. Decimos: ¿cómo es que esta persona ora tanto y no cambia? Es un pedante, es un vanidoso, es un arrogante, es un soberbio, es un caemal. Oh, pero ora 2 horas al día. Se levanta a las 5 de la mañana todos los días y ora. ¿Qué pasa? Es que la oración no te transforma. La oración solamente es un vínculo de comunicación para con el hombre, para con Dios.
Lo que te transforma es el fruto, esos 9 elementos del fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida constantemente, diariamente. Eso te hace espiritual. Y la oración es la expresión para con un Dios que tú realizas, porque eso te da conversación y te da comunión, amados, cuando tú oras. La oración, amados, no te transforma. Solo te acerca más al Padre para que tú puedas restablecer una relación personal. Mucha gente ora por cambiar, pero no hacen nada por ese cambio que necesitan ser transformados. Entonces decimos, ¿tiene o no tiene poder la oración? Es que la oración solamente es un vínculo de conversación para con Dios. El poder de la transformación, escúchalo bien, es la presencia del Espíritu Santo obrando eficazmente. Tú puedes orar por años y como resultado en este momento puedes ver que tu vida no ha cambiado y has orado, has ayunado. ¿Y qué ha pasado? Amado, es que hemos confundido. La oración no está para transformar. La oración está para crear comunión íntima para con Dios. Lo que transforma, repito, y quiero que te quede bien claro, es el obrar del fruto del Espíritu Santo en tu corazón. Pablo no se refiere a hablar sin parar o hablar sin sentido, sino a una actitud de conciencia de Dios, a una actitud de rendición a Dios que llevemos con nosotros todo el tiempo en oración, en cada momento. Cuando despierto, voy a orar, estoy orando. La oración es una acción continua. La oración es una acción rotativa. Esté donde esté, estoy orando. Orar, amados, es el verbo. Y orando es la acción continua en la persona. O sea que no consiste en que tú tengas ciertos tiempos de oración por horas. Es bueno, claro que es bueno. Una vida de oración es aquella que está orando en todo tiempo. Ora en el trabajo, ora en su casa. Es más, estás en el baño, estás manejando, donde quiera que vayas, estás conectado, estás en la red divina espiritual de lo que es la oración. La oración, amados, tiene esa función en desarrollar una comunicación para con Dios, donde yo hablo y Él escucha, donde Él habla y yo escucho. Y esa interacción, amados, se llama comunión íntima con Dios. Orando, amados, debe de ser vivido con nuestra conciencia de que Dios está con nosotros. Es una activación que involucra todos mis sentidos emocionales de mi alma, de mi vida. Involucra todos mis pensamientos, involucra todas mis acciones en las que yo hago. Y mientras más oro constantemente y sin cesar, amados, estoy menos propenso, escúchalo bien, de ser un creyente común. Y estoy bien cercano cada vez a ser un creyente espiritual. Por eso, amados, ese es el llamado de Pablo. Orando es una acción continua, es una acción rotativa. Orando en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, hacia el temor, hacia el desánimo, hacia el enojo, debemos actuar con prontitud. No decir, voy a orar mañana en la mañana en mis 2 horas de oración. No. Necesito orar constantemente. Cuando llega la tentación, voy a orar. Cuando llega el gozo, voy a dar gracias al Señor. Voy a alabar, voy a glorificar. Esa es la vida espiritual de un hijo de Dios. Ese es el carácter de la oración, amados. Que es algo que está en movimiento dentro de mi ser todos los días de mi vida. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mira, escúchalo. En toda oración y ruego y acción de gracias. Pablo, amados,
enseñó a los creyentes de Éfeso, de Colosa y de Filipo a perseverar en la oración, velando en ella siempre con acción de gracias. O sea que la oración, amados, vamos a ver más adelante, no es un acto de pedir. Y por eso repito este término: la iglesia cristiana evangélica ha sido mal conducida en lo que es la oración. Y hemos desarrollado que la oración solamente es pedir, pedir y pedir. Y no es así. No es así. ¿Puedo pedir en la oración? Claro que sí. Pero el principio primario de la oración es establecer comunión íntima para con Dios. No en el pedir, sino en el hablar para con Dios. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Por eso dice la palabra: perseverad en la oración. Un estado anímico de oración es un estilo de vida que tú y yo necesitamos, amados, establecer. Pablo, amados, de una forma única exhortó a los creyentes de Éfeso a ver la oración como una comunicación continua, como una comunicación rotativa para con Dios el Padre. Y por eso, amados, Él exhorta a la iglesia y les impone un mandato. Orando es un mandato. Orando en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Amados, a lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada tarea indeseable. Necesitamos orar. Yo desde el lunes, ayer tuvimos un retiro, amados. A mí me fascina manejar. Me gusta manejar. Porque cuando manejo largas horas, hay un tiempo tan especial de oración. Y oro por tantas circunstancias. Oro por circunstancias de hermanos, circunstancias de siervos, circunstancias adversas, amados, que acontecen en ciertas personas. La oración tiene que ser algo rotativo. La oración continua es, en esencia, una continua dependencia del Padre en comunión para con Él, amados. La falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de la gracia redentora de Dios. La falta de oración debilita mi caminar como soldado de Cristo que soy. Escúchalo. Y si hay derrota espiritual, es por falta de oración. Un creyente en derrota, escúchalo, su derrota estuvo porque canceló la comunicación para con el Padre. Porque todos tenemos dificultades. Todos podemos ser tentados en la vida. Y es más, podemos pecar en el sentido que somos humanos. Pero cuando hay oración, amados, venimos contritos y humillados delante de Dios. Pero un creyente que no ora, amados, es un creyente anoréxico espiritualmente. Y un creyente que no lee la palabra, un creyente que no ora, un creyente que solamente se congrega, amado querido, ya estás con un olor a muerto. Necesitamos tener vida por medio de la palabra. Necesito tener esa expresión de comunión a través de lo que es la oración. La falta de oración me desorienta, y por eso muchos creyentes toman malas decisiones, toman caminos donde no tienen que transitar. Y en este momento, amados, están o ya tomaron malas decisiones y ya están en caminos de perversidad, y todo por falta de oración. Cancelamos como soldados el radiocontrol que me comunica, amados, con la central que es el cielo. La falta de oración se refleja en mis acciones, en cómo hablo, en cómo opino, en cómo reacciono, en cómo soy. Falta de oración, amados. No se necesita ser psicólogo para darse cuenta cuando un creyente anda mal. Y todo producto, amados, de la falta de oración y la falta de lectura de la palabra de Dios. La oración es una continuación, amados, en esencia. Es algo que está en dependencia siempre para con Dios. No es una sugerencia, amados, en la conversación para con el Padre.
Es una conversación solamente para escuchar el consejo de Dios. Para los cristianos la oración es como el respirar. No tiene que pensarse si voy o no voy a respirar. Ahí está presente. Es la atmósfera, amados, que ejerce presión en mi ser, en mis pulmones. Es algo esencial, es algo obligatorio el respirar. Así tiene que ser la oración. Así tiene que ser la oración. Si usted deja de ponerle oxígeno a sus pulmones por 5 minutos, usted muere. Menos de eso, usted muere por la falta de oxígeno. Así es la oración, amados. Si no oramos sin cesar constantemente, mi vida se debilita y entra el COVID espiritual, amados, con temperatura, con fiebre, con cansancio, ¿cierto? Y poco a poco, si se pone más grave, amados, los pulmones comienzan a cerrarse y dicen los médicos, hay que entubarlo. Lo mismo pasa, amados, con la oración. Creyentes que no oran son creyentes anoréxicos. Son creyentes que, amados queridos, no la estás pasando bien. No la estás pasando bien. Porque un creyente que no ora, un creyente que no escudriña su palabra, no la está pasando bien. Cuando viene el día malo, amados, es un desastre, es un tsunami de emociones, amados. Y ahí surgimos con esas brillanteces preguntas: ¿dónde está Dios? Qué interesante. ¿Qué no es la oración? Rezar no es orar. Rezar es repetición. Es una letanía, es decir, una serie de súplicas repetitivas. No es conversación. Recuerda este principio. Conversación es igual a relación. Y relación en nuestra fe cristiana es igual a comunión. La oración, amados, no es una utilidad de emergencia. Es una permanencia continua. No es un botiquín que solo vas cuando hay un problema. Y muchos, son muchos en esta iglesia, en cualquier iglesia, no importa su denominación, no importa su lengua. Muchos creyentes solamente oran cuando hay necesidad. Ahí van al 9:11 del cielo, ¿verdad? Ahí se recuerdan de aquel texto de Jeremías 3:33 o 33:3, dele vuelta como sea, no sé cuál es. Clama a mí y yo te responderé. Señor, aquí está tu hijo desobediente. Señor, aquí está tu hijo. A ver, ¿y quién habla? Que casi ni lo conozco, la voz de este. Ok, pero tú casi no hablas conmigo. Muchos creyentes tienen a Dios como una utilidad nada más de emergencia. La oración, amados, en muchos solamente es un parche que se lo ponen cuando duele la rabadilla, ¿no es cierto? Ponete un parche, recomendamos. Y aquellos que ya pasan los 40 amados, como que son momias, andan, ¿no es cierto? Todo emparchado. Le duele la rabadilla, la espalda, todo le duele. Pues muchos creyentes, amados queridos, la oración solamente la tienen como un parche. Pero después sus vidas, amados, vuelven a ser la misma. La oración no es, amados, el medio donde solo nos sirve para pedir. La oración es alabanza. La oración es adoración. La oración es conversar con el Padre, amados. Por eso la importancia, iglesia, que tengamos una vida de oración. Comencemos a tener ese distintivo de orar en todo tiempo. De orar en todo tiempo. Y de esa forma vamos a estar vigentes y creando una comunicación para con Dios. Yo no sé cómo funciona un matrimonio donde no tienen comunicación. ¿Cómo funciona una familia donde con sus hijos no se comunican? ¿Cómo funciona, amados, donde tú no sabes qué pasa en casa? Hay una mala relación. Y cuando hay una mala relación, hay una mala conversación. Eso así es en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Es que a mí nadie me habla porque usted no habla. Así de sencillo. Es que a mí nadie me ama porque usted no brinda amor.
A mí nadie me acepta porque usted rechaza. Eso así es. Hay cosas que no hay que discernirlas, amados, por otros elementos, simplemente por inteligencia. Amados, veamos que la oración, amados, no es solamente para pedir. No agarremos a Dios como una utilidad. No agarremos a Dios como el welfare, pues. No, Señor. Necesitamos congraciarnos con el Padre por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Pero hay creyentes, amados, que yo no sé, son bien pan sin sal. Alaban, pero como que están dándole una porra a un jugador, amados. Vamos a aplaudir y están ahí. Amados, necesitamos en la oración darle expresión a Dios, alabar su nombre, endulzar su oído. A mí como padre me es chocante que un hijo venga y me diga: papi, quiero esto. Tu abuela le digo: ¿cómo que por favor endulza mi corazón? Le digo: papito, ay, comienza, todo cambia. Pero muchos creyentes, amados, demandamos tanto y damos bien poco. Por eso se ha creado la alabanza, la adoración, para endulzar el corazón del Padre, amados. Amados queridos, la oración es un estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo lo pone como un mandato en los versículos que hemos visto, amados. Dice: orando todo tiempo, con toda oración. ¿Te recuerdas al principio que te mencioné que eran 7 elementos de esos versículos? Con toda oración, o sea, una conversación clara, con toda oración definida es la oración, precisa es la oración, transparente es la oración. Mira, hay muchos lindos hermanos que no saben orar por la razón, amados, que no leen la palabra. Han pasado años y años y no saben orar. ¿Por qué? Porque no oran. Porque no oran, porque no leen la palabra. Y es penoso, y digo esto con mucho respeto. Hermano, podía orar. ¿Qué, papá? Orá. Pero amén. No hay palabras, no hay oración. Por eso necesito tener una conversación definida para con Dios, orando con toda súplica. Las palabras hebreas bien interesantes y griegas, amados, traducidas para súplica, amados, es algo que literalmente significa con toda solicitud, con toda petición. Por tanto, amados, cuando hablamos de toda súplica, necesitamos pedirle a Dios por algo que realmente incomoda mi corazón. No todas las oraciones son iguales y no toda conversación va a ser igual. Van a haber momentos donde vamos a suplicar, van a haber momentos donde vamos a pedir, a clamar. Es que la oración, eso es lo lindo que tenemos, pues, que nos acercamos confiadamente al Padre, a alguien que sí puede. Le estamos pidiendo a aquel que todo lo puede. Eso es maravilloso. Y cuando hay súplica, amados, necesito estar en oración, porque no es lo mismo pedir que suplicar, son dos cosas diferentes. Pero cuando eres una mujer, cuando eres un hombre de Dios, amados, no importa cómo tú toques el cielo, siempre se te va a abrir la puerta, porque eres un hombre que ha establecido comunión por medio de la oración para con el Padre. Orando en el Espíritu. Amados, la malicia en la oración es bien común. Más cuando oramos por alguien en grupos o cuando deseo saber algo de una persona, muchas veces lo único que tengo que hacer es por quién están orando, ¿no es cierto? Muchas veces la oración se utiliza para tirar indirectas, ¿no es cierto?, a una persona, para incomodar a alguien. Utilizamos la oración y eso no es orar en el espíritu, eso es orar en la carne. La oración en el espíritu me conecta a un vínculo de armonía. Y sabes, en la Biblia encontramos a un hombre que oró en la carne, pensando que estaba orando en el espíritu. Cuando vamos a Lucas 8:18, este pasaje tú lo conoces. Y puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Escúchalo, estaba orando. ¿Y a dónde? En el templo. Diríamos: wow, qué hipócrita este fariseo, ¿no es cierto?
Qué hipócrita. Sí, amado, pero lo interesante es que en la iglesia de Cristo también hay personas similares. Y puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Wow. Es más, Señor, ayuno 2 veces a la semana. Es más, mira, doy diezmo de todo lo que gano. Qué espiritual, ¿no es cierto? Pero fue la oración más carnal que Jesucristo señaló cuando puso de ejemplo de cómo no tenemos que orar. Amado querido, ¿cómo estás orando? Nuestra oración tiene que ser en el espíritu de unidad. Nuestra oración tiene que ser en armonía de amor. Nuestra oración tiene que ser en paciencia, en bondad, soportándonos los unos a los otros en amor. Necesitamos orar en el espíritu, fortalecernos en el espíritu, decir a otro hermano con un corazón sincero: hermano, hay algo por lo que yo pueda orar por ti. Y ser transparentes, amados, en nuestra oración. Muchas veces decimos: oren por una petición especial, porque observamos el medio ambiente y vemos personas que no retienen lo que escuchan. Y por eso también tenemos que ser sabios cuando presentamos nuestras peticiones de oración. Nosotros tenemos un lindo ministerio de oración dirigido por Jesse. Y siempre hemos establecido con Jesse peticiones que son muy delicadas. Nunca las pasamos a los hermanos para que oren por ellas. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia de Cristo tenemos de todo, amados. Tenemos gente madura y tenemos niños fluctuantes. Tenemos gente que ya aprendió a cerrar su boca, pero tenemos gente que son bocones. Tenemos gente que ya superó el chambre, pero hay otros que todavía las entretiene espiritualmente en la carne, ¿no es cierto? Pero, amados, necesitamos orar en el espíritu, acuerparnos espiritualmente, porque eso es una acción maravillosa. Orar en la carne es la falsificación o la imitación de orar en el espíritu. Orando con vigilancia, o sea, velando, amados, significa estar atento, significa perseverar en la atención, estar vigilante. Por eso mi hermano Ricardo leía Primera de Pedro, amados, 5, 8, 10, nos dice más claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Por lo que tú pasas, pasa a otro hermano. Por el dolor que tú has experimentado, otro hermano de otra lengua, de otra nacionalidad, lo ha experimentado. No pienses que lo que a ti te está pasando, solo a ti te ha pasado. No, Señor. No, Señor. Por eso dice el texto: a muchos les está pasando lo mismo en este momento. Pero tenemos que ser sobrios, amados. Tenemos que orar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os va a perfeccionar, nos va a dar firmeza, fortaleza y nos va a establecer. Por eso dice Efesios: y acabando, estad firmes. Somos soldados de Jesucristo, amados. Y la oración solamente nos ayuda a comunicarnos con Dios en esos momentos de adversidad. Orando con toda perseverancia. La perseverancia es sinónimo de constancia, de persistencia, de firmeza, de dedicación, y lo más importante es una actitud. Ay, hoy no quiero orar, me duele la cabeza. Hoy no tengo ganas de orar. No, amados, orando en todo tiempo. Para Dios siempre tiene que haber conversación diaria. Qué lindo es que este día hayas orado. Qué lindo es que hayas estado en oración en tu carro,
en tu casa, en la oficina, en esos momentos de espacio donde se te permite por el tiempo orar. Eso es orar sin cesar, constantemente. ¿Qué tiempo? Eso es discutible, amados. Eso es discutible. La oración, amados queridos, es maravillosa, porque en la medida que más hablo, es en la medida que tengo mejor comunión y mejor relación espiritual para con Dios. Y cuando hay una sana relación y una sana conversación, ahí hay victoria en Cristo Jesús, amados. Orando con denuedo. La oración tiene que ser con energía, amados. No todo el tiempo vas a ir, amados, como que estás yendo a un velorio. No, Señor. Cuando hay dolor, vamos a orar con dolor. Pero cuando hay gozo, amados, vamos a orar con gozo. Vamos a tener esa parte de energía, esa parte de decisión, amados. En cualquier aspecto anímico en que me encuentre, de tristeza, de gozo, de alegría, lo que sea, voy a orar. Voy a orar. Cancela cualquier conversación, pero menos la conversación para con Dios. Eso es igual a oración. Amados queridos, hay que sumergirnos en la oración, a orar constantemente en la oración. Aprendamos a orar leyendo la palabra. Leamos la palabra para orar en base a la palabra. Señale siempre la palabra en su oración. Esas promesas son tuyas, amados. Apropiémonos de ellas. Cuando vayamos a la oración, decirle, Señor, tu palabra dice, Eso es interesante. Aquellos que juegan ajedrez, ponemos jaque. Cuando decimos, tu palabra dice, todo cambia. Todo cambia. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. Amados queridos, los creyentes en este estudio hemos aprendido que debemos orar en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Es mi deseo que el Señor pueda levantar una generación, amados, de gente de oración. Amén.